Existen varias formas de graficar una función, pero antes recordemos cuáles son las funciones más comúnmente utilizadas. Funciones como x al cuadrado es al cubo, 1 sobre x, la función identidad. Todas estas nos sirven como base para graficar funciones muy simples. Son funciones que debemos saber, reconocer e identificar sin ningún tipo de problema. Ahora, el método más sencillo para graficar cualquier función, independiente de si es compleja de graficar o no, es por medio de evaluar en la función los distintos valores que tomaría la salida dado los valores de entrada. Es decir, qué valor toma y cuando x toma un valor específico, como por ejemplo -1. La salida es -2 en este caso. Y puedo formar el punto -1, -2. Y así se puede evaluar sucesivamente con infinidad de valores de x. De esta forma obtengo una serie de puntos que, si se pueden unir, podría formar la gráfica de la función. Pero hacer esto manualmente tomaría mucho tiempo, puesto que se deben proporcionar varios valores de x hasta llegar a identificar la forma de la función. Una alternativa es identificar qué función debemos graficar, y si a partir de esa función base, como la que vimos al inicio, podemos transformarla hasta llegar a la función requerida. Se puede graficar la función utilizando ciertas técnicas, por ejemplo, los desplazamientos. Si queremos graficar la función, por ejemplo, x menos 2 al cubo más 4, primero identificamos que la función base es x al cubo, y así podemos partir y graficar la función. Pero x no está sola. Hay un -2 y hay un +4. El -2 significa que se va a desplazar 2 unidades en x hacia la derecha, y por último el 4 implica un desplazamiento hacia arriba de 4 unidades. Se van a producir alargamientos o compresiones de una función si esta es multiplicada por una constante. El valor de esa constante va a determinar si se comprime o se alarga la función. Por ejemplo, 3x menos 2 al cubo más 4. El 3 es una constante mayor que 1, causando que se comprima horizontalmente esta función. Pero, ¿qué sucede a medida que va disminuyendo el valor de esa constante? Cuando esté entre 0 y 1, la función va a tener un alargamiento horizontal, es decir, se necesitarán valores más grandes de x para dibujar la gráfica de la función. Pero lo contrario sucede para valores grandes de la constante. En ese caso, se comprimirá tanto que necesiten valores pequeños de x para graficarla. En el ejemplo, el valor de la constante va aumentando en 0.2 y termina en 5.8. La función se ha comprimido tanto horizontalmente que la gráfica está entre 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa si se multiplica por -1 en el argumento de la función o a toda la función? En esos casos se utilizan las reflexiones respecto a los ejes x o y. Por ejemplo, si la función la multiplico los valores de x por -1, voy a tener reflexiones respecto al eje y. Pero si es a toda la función, a todo y, la reflexión es respecto a x. Es como al contrario. Este es un ejemplo y caso específico práctico, pero existen otros criterios adicionales que se puede utilizar y aplicar de acuerdo al tipo de función que se pretende graficar. Como por ejemplo, las funciones polinomiales tienen concavidad y vértices en la parábola, creando un máximo o un mínimo en la función. Y existen métodos de cálculo para elaborar este tipo de gráficas más sofisticadas.